Kakou chapitre 155, Instructions sur le prophétisme. Kakou 155, Instrucciones sobre el profetismo. Revelación que yo, el profeta Kakou Philip, esclavo de Jesucristo, envié a los santos este 8 de julio de 2023, en memoria del 30º año de la visitación del ángel. Del 8 de julio de 2002 al 28 de septiembre de 2014, había cumplido la primera dispensación o etapa de mi misión. Y esta primera dispensación la había comenzado solito. Y desde septiembre de 2014 hasta mayo de 2016 fue el retiro y el silencio. Y del 13 de mayo de 2016 al 18 de diciembre de 2022 había cumplido la segunda dispensación o etapa de mi misión. Y esta segunda dispensación o etapa la había comenzado solito también. Y desde diciembre de 2022 hasta una fecha determinada por Dios, será otra vez el retiro. Por mucho que me echen de menos, yo también les echo de menos. Y tanto como ustedes me aman, tanto les amo yo. Y a partir de esta fecha determinada, será la tercera dispensación. Hay una tercera etapa de mi ministerio que queda por cumplir. Y antes de eso, me pareció bien, desde mi retiro, marcar el 30º año de la visitación del ángel con un sermón sobre el profetismo. Por eso quiero dar aquí un sermón titulado Instrucciones sobre el profetismo, los sueños y las visiones. El Señor Dios me ha dado este capítulo sobre los sueños y las visiones para los santos. Y como la Biblia, esta predicación servirá a muchos pueblos. Y en el tiempo señalado, ella colocará a la Iglesia en una nueva dimensión, y les hablo de ello para que estén preparados. Por este capítulo, caminaremos por un desierto sin referencia, pero llegaremos hasta el final, porque el ángel de Dios es nuestro guía. Dios dijo a Israel: «He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado». Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y muchos libros de la Biblia son relatos de símbolos y enigmas. Y así como la Biblia termina en símbolos y enigmas, también la Iglesia terminará en una atmósfera de símbolos y enigmas. He querido dar esta predicación en un solo capítulo como Kakou 146, pero ya que tiene dos aspectos diferentes, pensé que era mejor darlo en dos partes. Hablaré aquí de las instrucciones sobre el profetismo para un retorno a la fe original. Y luego hablaré de los sueños y las visiones en un segundo capítulo. Eso será como las dos tablas de la ley de Moisés o los dos testamentos de la Biblia. Dependerán el uno del otro como un arco y una flecha. Los sueños y las visiones son las flechas del profetismo. Todo ser humano sobre la tierra, incluidos aquellos que no creen en Dios, tienen sueños o visiones. Este es el medio de comunicación entre Dios y los hombres. Los sueños y las visiones son los videos de Dios para los hombres, y son un lenguaje como los enigmas y las parábolas. Y es en el tiempo del África cuando Dios habla de los sueños y las visiones, porque África es la tierra de las parábolas. Y como el eunuco etíope, lean y mediten estas dos palabras hasta que Dios envíe Philip a ustedes para la revelación completa. Y como el Dios supremo, todos los dioses egipcios, griegos, babilonios, árabes, hindúes, sumerios y africanos hablaban a sus pueblos por sueños y visiones. Este es el lenguaje sagrado entre los dioses y los humanos. Y estos millones de dioses están en todos los templos, sinagogas, iglesias y mezquitas que vemos hoy a nuestro alrededor. Cada templo, iglesia, sinagoga o mezquita en la tierra es obligatoriamente un altar a los dioses Baal, Rimón, Dagón u otros. Poco importa los nombres que ustedes les dan, que sea Brahma, Vishnu, Shiva, Buda, Adonai, Jesucristo, Alá u otros. Y son estos dioses los que dan sueños a los miembros de estos templos, sinagogas, iglesias y mezquitas. Sepan que billones de demonios actúan en la ciencia, la magia, el dominio del dinero, el dominio intelectual, la política, la música, el deporte, en las creencias y religiones, en las adivinaciones y todas las áreas de la vida. Satanás es el jefe de todas estas áreas. Y así,
Ya sea que consultes a Dios o a Satanás en relación con estas áreas, es Satanás quien te responderá. Por ejemplo, si procuras saber, de antemano por la revelación, el ganador de una elección presidencial, es el demonio de la política quien te responderá. No importa quién seas y a qué Dios o persona te hayas dirigido para saberlo. Dios puede revelar a un profeta que un día fulano de tal será presidente, pero no le corresponde a ese profeta preguntarle a Dios. Y cuando Dios lo revela, ese profeta no está obligado a decirlo. Todos ustedes que creen en mí, manténganse alejados de las predicciones políticas. Pero si alguien quiere hacerlo, que sepa que durante las elecciones en un país, un verdadero profeta anuncia el nombre del ganador cuando el pueblo no conoce aún a los candidatos. Pero cuando se conocen los nombres de los candidatos, un profeta no tiene nada más que decir. Debe guardar silencio. Les toca hablar a los pronosticadores y a los jugadores de lotería. Además, si ustedes saben que su corazón no es recto con Dios, si consultan a Dios a pesar de ello, son demonios quienes les responderán. Y como profeta, si un impío viene a consultar a Dios a través de ustedes, hablen primero con ese impío según sus obras antes de orar, si es posible. Cuando ustedes o sus iglesias o religiones han rechazado al profeta vivo de su tiempo, han rechazado a Dios. En este caso, no confíen en sus revelaciones aunque siempre se cumplan. Por eso el profeta Jeremías dijo a Israel que lo estaba rechazando. No escuchen sus sueños que les gusta soñar. Así pues, cualquiera que pertenezca al Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, bahaísmo o sijismo, en lugar de seguir al profeta vivo de su tiempo, si consulta a Dios, le responderá un demonio, porque todas estas religiones pertenecen a Satanás. Y tú, que crees en el profeta vivo de su tiempo, Dios puede permitir que el diablo te dé revelaciones si tomas un camino que Dios no ha trazado. Y finalmente, estando en la voluntad de Dios, Dios puede también permitir que el diablo te dé revelaciones. Esto forma parte de tus pruebas. Sin una prueba o tentación, serás como un alumno que nunca tiene una prueba escolar. ¿Y cómo pasarás al siguiente grado sin un examen escolar? Como Job, estando aún en la voluntad de Dios y temiendo a Dios, Satanás puede tentarte. Debes ser consciente de ello. Así, los sueños y las visiones vienen de Dios o del diablo, y el profeta es el mayor medio para saber lo que viene de Dios o del diablo. Por eso los profetas son indispensables. Son los garantes de la verdad y la voluntad de Dios en la tierra. Da igual si usted es un gran pastor o una gran iglesia. Si es temeroso de Dios, buscará inevitablemente a un profeta, porque el profeta es el absoluto de los santos. La marcha de la Iglesia ha sido en diferentes dispensaciones según los aspectos de los 4 seres vivientes: el león, el becerro, el hombre y ahora el águila, que es la dimensión de la revelación. El Señor Jesús nunca fundó su Iglesia como una eterna clase de escuela primaria con un solo maestro llamado pastor. En la Iglesia verdadera debe haber un ministerio de profeta que venga a enseñar idiomas y ciencia para traer calcio y colesterol. Luego otro maestro, que es el apóstol, vendrá con magnesio y potasio. Luego el pastor vendrán a enseñar matemáticas para traer sodio u otro según su ministerio. El sodio es la sal, y la sal son las beatitudes y virtudes cristianas. Y la adivinación es el mal colesterol. Luego el maestro con el fósforo, luego el evangelista, y así sucesivamente. En la era apostólica, Pablo había dicho que Dios estableció primero a los apóstoles, es decir, que Dios era el Dios de los espíritus de los apóstoles. Pero en la isla de Patmos, al final de los tiempos, Juan dijo que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, que Dios estableció primero a los profetas. Es hora de pasar del Dios de los apóstoles al Dios de los profetas en la dimensión de los sueños y las visiones. Y también hay que considerar el aspecto espiritual de todo lo que dice un profeta, aunque lo diga a nivel carnal. Una tarde, una hermana me dijo: «Hermano Philip, en sueños te he visto gritar: Cacú Daniel, ven aquí, y tu hijo Cacú estaba delante de ti».
y le dijiste: Cacú, te he enseñado a lanzar una flecha, pero ahora tienes que lanzar la flecha solito. Y le dije a la hermana: hermana, se trata del hermano Yannick. Tu sueño es un resumen de las instrucciones que le di. Pero otro hermano puede surgir de cualquier otro país para convertirse en Cacú Philip Daniel en su lugar. Dios le dijo al profeta Habacuc que la tierra caminaría a la luz de su flecha. El mismo Dios del profeta mensajero dará a los profetas menores las mismas capacidades para interpretar o discernir lo verdadero de lo falso. Como profeta, si alguien te explica un sueño del diablo o te da una interpretación falsa, Dios te dará la capacidad de saberlo, ya sea ahora o más tarde. Antes de que cualquier cosa nos suceda, siempre hay una revelación o advertencia de Dios. Por ejemplo, el evento más grande entre el mensaje de William Branham y el clamor de medianoche fue la oscuridad sobre el mensaje de William Branham. Y sin embargo, Dios había dado una advertencia a Ewald Frank para que las tinieblas no vinieran sobre el mensaje de William Branham. En 1962, Dios había dicho a Ewald Frank: «Siervo mío, no fundes una iglesia local, no hagas un himnario». Ewald Frank debía saber que Dios dijo que hablaría incluso a sus profetas, que son sus hijos amados, con enigmas. Incluso a William Branham, que era el maestro, Dios le hablaba con enigmas. Y así el discípulo Ewald Frank debía decir: «Oh, esta voz me había dicho que almacenara alimento, y he aquí, no era alimento carnal. ¿Cómo puede esa misma voz decirme que no haga un himnario, cuando no soy ni cantante ni escritor de himnos? ¿No es otra vez un enigma? Debo intentar comprender lo que significa el himnario». Y entonces Dios le habría dicho a Ewald Frank que el himnario era sus circulares. Quien tiene un mensaje tiene también su propio grupo local, que será su propio lote después de su muerte. Dios le estaba diciendo a Ewald Frank: «Deja tus circulares, no fundes tu propio mensaje, para que el mensaje y el grupo de William Branham sean tuyos después de tu muerte y estés en su grupo en el paraíso». Bien, ¿el ángel de Dios está aquí? He visto a este ángel muchas veces, pero nunca he visto su cara. En Éxodo 33, versículo 20, este ángel no permitió que Moisés viera su rostro, porque Moisés iba a describirlo a los judíos, que empezarían a hacer imágenes de Dios. Dios le había dicho a Moisés: «No puedes ver mi rostro. Te pararás sobre la roca y sucederá que cuando yo pase, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego quitaré mi mano y no verás mi rostro, pero verás mi espalda». Pero más tarde, cuando Moisés era maduro para abstenerse de describir el rostro del ángel, Moisés veía el rostro del ángel y hablaba con él cara a cara. William Branham dijo: «Cuando me apareció en forma de hombre, tenía una mirada que no se ve en los rostros de los mortales. Yo nunca había visto su cara. Su cara era lisa. Ven, ustedes no pueden describir su boca, su nariz y sus ojos. Miran su cara, pero no ven los detalles. Así es como lo veo desde 1993. Es el ángel del Señor mismo». Una vez, mientras la hermana Rosine venía a mostrarme un problema en su teléfono, vi en una visión a este ángel alejándose de mí, y fue a pararse a unos 30 o 40 metros. Yo no había visto su rostro ni siquiera cuando estaba frente a mí allí, a unos 40 metros. El mensajero de Mateo 25:6 es él, el ángel del 24 de abril de 1993, y no yo, Cacú Philip. Él es el mismo séptimo ángel, el mensajero de la Odisea, cumpliendo el ministerio bajo la carpa de acuerdo con su promesa a William Branham en el séptimo sello, diciendo: «Te encontraré allí». Él es la séptima estrella en la mano derecha del Señor Jesús en Apocalipsis 1, versículo 16, y fue enviado de la presencia de Dios el 24 de abril de 1993. Él solo me ha tomado para que yo sea su compañero, como William Seymour y William Branham fueron antes de mí. Y cuando termine mi parte, Él tomará a alguien más en esta misma era de la Odisea para ser su compañero. El ángel celestial y el profeta mensajero es como un europeo que usa a un africano negro para ser su compañero o intermediario con los africanos. Yo tomo lo que él me dice como mandamientos, y si me porto bien, soy su compañero.
Pero si me porto mal, soy el perro testarudo susceptible de castigo. Todo ministerio de un profeta mensajero es una acción entre un ángel y un hombre. Y es este ángel quien le dice lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y es en este sentido que he prohibido que se coloquen fotos mías en una casa o en cualquier otra cosa, o como foto de portada o de perfil. Estas son abominaciones. Y, salvo a petición mía, no hagan más fotos ni vídeos de mi persona. Para ser profeta mensajero, debes haber sido destinado a ello antes de nacer. Y en el momento señalado, un ángel viene de la presencia de Dios con el plan de salvación para la generación y te utiliza para llevar a cabo su misión. El ángel te dice lo que tienes que hacer, sin explicaciones. Y tú tienes que hacerlo o seguirle sin saber por qué ni a dónde te lleva. Es como el sueño premonitorio de la hermana Victorine Ndong que vio antes del mensaje. El ángel o el profeta avanza. Te toca a ti seguirle. Y en esta marcha con el ángel, muchos traicionan o abandonan. Cada uno tiene su motivo, acusando al profeta o al mensaje o a los hermanos. Pero ante Dios, su motivo es único y es: el camino del paraíso es demasiado difícil para mí. Ya no quiero ir allí. Y en una visión me adelanté, y la multitud me siguió. Entonces la distancia se ensanchó y se hizo grande entre nosotros. Y al final, en mi lote, solo vi a 2 muchachas jóvenes, y les pregunté: ¿dónde está la multitud? Y una de ellas respondió: la multitud se ha quedado a la altura de la catedral. Y yo dije: oh Dios, tu misericordia. Ahora, al subir al monte, había descargado a todos mis apóstoles, y muchos no entendieron. Ezequiel 1, versículo 21 dice que cuando el animal iba, las ruedas también iban, y cuando el animal se detenía, las ruedas también se detenían, y cuando el animal se levantaba de la tierra, las ruedas también se levantaban de la tierra, porque el espíritu del animal estaba en sus ruedas. Si yo no descargara a mis apóstoles antes de ir a la montaña, entonces estaría contradiciendo a Dios y a Ezequiel 1, versículo 19 al 21. Mis ruedas no podían seguir girando sobre la tierra cuando me alcé de la tierra. Y estuve en aquel carro, solo y sin cuerpo. Y el carro iba despacio por encima del suelo y de las aguas, y por encima de los obstáculos, y por encima de las largas extensiones de barro sobre la carretera sin tocarlas. El carro avanzaba sin seguir los pequeños contornos de la carretera. Y una vez Dios abrió mis ojos y vi la rueda delantera del lado derecho del carro. Y he aquí, la rueda cambiaba de forma y de aspecto, y giraba muy rápidamente como la hélice de un ventilador. Y la rueda tenía el aspecto un círculo de espejismo. Sin embargo, el carro se movía lentamente, a la velocidad de un hombre que camina. Y vi que el espíritu del apóstol Joel Kashala estaba en aquella rueda que giraba rápidamente. Bien, cada nación es como una tribu de Israel. Y después de Cacú, 154. Las tribus o países que habían elegido solo las ruedas o apóstoles dejados por Moisés sin añadir otros son las tribus sabias que están a la derecha de Moisés. Y las tribus que habían escogido las ruedas que Moisés había dejado y que añadieron otras ruedas son los países que están a la izquierda de Moisés. Además del profeta mensajero Pablo, escucharás a Agabo, el profeta menor sin mensaje. Además de la gran escalera del profeta mensajero, tomarás también la pequeña escalera del profeta menor. Nunca preferirás los votos y los emoticonos del pueblo a la palabra de un profeta, por pequeño que sea ese profeta. Es mejor equivocarse con un profeta menor que con la voluntad del pueblo. Los emoticonos y los votos son para las cosas carnales, mientras que los profetas son para las cosas tanto carnales como espirituales. Y los emoticonos y los votos nunca deben sustituir a un profeta. Y para subir al cielo no necesitas el incensario del pastor ni los emoticonos del pueblo, sino la pequeña escalera del profeta menor para alcanzar la gran escalera del profeta mensajero. Y de acuerdo a las revelaciones que da un hermano, podemos entender que este hermano es un profeta. Y unas personas y unas asambleas podrán consultar a Dios a través de este hermano. Cuando un profeta o una profetisa habla, no se le pide explicaciones para saber si habló sobre la base de una revelación,
Pero cuando habla un hombre del pueblo, debe dar la revelación en la que basó su palabra para que esta revelación pueda ser atestiguada por un profeta. Los profetas y las profetisas son personas consagradas, y en cierto momento, un profeta no debe ser miembro de una asamblea o ir mucho al culto para que sus revelaciones no sean influenciadas. El profeta no es un hombre del templo, pero si va a una asamblea, tiene derecho a la palabra si lo desea, sin ir forzosamente al púlpito. Es un ministerio que está dentro y fuera de la iglesia. Es Dios mismo quien levanta a sus profetas. Por eso al profeta se le llama hombre de Dios. Ezequiel 33, versículo 7 dice: «Y tú, hijo de hombre, te he puesto por centinela sobre la casa de Israel». E Isaías 62, versículo 6 dice: «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, no callarán ni de día ni de noche». El papel de los profetas es advertir al pueblo y también interceder por él. Ahora, ¿de dónde saldrán estos profetas menores? Hechos 11, versículo 27-28 dice: «En aquellos días descendieron profetas de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y declaró por el Espíritu que habría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió también bajo Claudio. Estos profetas no son ángeles descendidos del cielo. Algunos de estos profetas eran discípulos del Señor Jesús y estaban en el aposento alto con los apóstoles. Y además de los apóstoles, Aman Martin y Yannick Aka. Hay todavía varios hermanos y hermanas que son profetas menores. Los profetas menores de la muralla son las columnas y las referencias de la iglesia. Son ellos los que juzgan las revelaciones y las decisiones de la iglesia. Dios dotó a su creación de capacidades diferentes. Por ejemplo, un hombre reconoce a un conejo a una distancia de 400 metros, mientras que un águila reconoce al mismo conejo a 1600 metros. Y las grandes águilas, como el águila real, reconocen al mismo conejo hasta 3000 metros, es decir, a 3 kilómetros. Así que un pastor o un creyente no puede ver más lejos que un profeta menor. Y un profeta menor no puede ver más lejos que un profeta mensajero. Y un profeta mensajero no puede caminar por la idea o la revelación de alguien sin confirmación. Y un profeta menor tampoco puede caminar por la idea o revelación de un pastor, un fiel u otro profeta menor. Una centinela en la torre o en la muralla no debe ser distraída por revelaciones del campamento. Por ejemplo, Pablo, el profeta mensajero, había decidido ir a Roma por revelación. Así que la profecía de Agabo en Hechos 21, versículo 8 al 13, no podía cambiar su decisión porque Agabo es un profeta menor. Pero si Pablo iba por sí solo, sin revelación, entonces la profecía de Agabo anularía la decisión de Pablo de ir a Roma. Un predicador especial de un país africano había dado consejos a los hermanos de América Latina. Y el pastor Daniel Martínez de Venezuela vio en un sueño que estaba con el apóstol José Hernández en Colombia. Y he aquí, el predicador especial les dijo en el sueño que todos ellos debían ir a matar una rana grande en el río y comer las entrañas crudas de la rana antes de comenzar el culto. Ahora, aparte de la revelación, ¿podía una Biblia mostrar a los hermanos de América Latina que los preciosos consejos del predicador especial eran abominaciones? La revelación en el tiempo presente es el absoluto de los hijos de Dios, mientras que la Biblia, el Bhagavad Gita, el Sutra del Loto y el Corán son el absoluto de los hijos del diablo. Y el mandamiento que Dios te da hoy a través de mí, su profeta, es no hacer nada sin revelación. Cuando dices: voy a reflexionar, eso debe significar: buscaré la voluntad de Dios. Dios no abandona a aquellos que confían en Él. Y un fiel no debe ignorar sus propias revelaciones y caminar por la revelación de un pastor o de otro creyente cuando ambos están en el campamento. Es a través de un profeta en la torre o en la muralla que vendrá la revelación que salvará o hará avanzar al campamento, y no a través de un hombre en el campamento. Y un profeta mensajero puede hablar estando sobre la torre, sobre la muralla o en el campamento. Sobre la torre, es esto lo que es el mensaje universal. Los apóstoles, evangelistas, maestros, pastores,
predicadores y diáconos son porteros. Los profetas menores son las centinelas en el tejado o en la muralla. El profeta mensajero es la centinela en la torre. El profeta Habacuc dijo: «Yo vigilaré, me pararé en la torre y vigilaré para ver lo que él me diga». Habacuc 2, versículo 1. Y así, un hombre en el campamento no puede advertir a una centinela que está en la muralla o en la torre de un peligro que se acerca. También, un monte es un tipo de la torre o de la muralla. Y el Señor Jesús, sentado en el monte de los Olivos, es el centinela en la torre. Y en Mateo 24, versículo 3, es el pueblo dirigiéndose al centinela en la torre. Y a partir de Mateo 24, versículo 4, es el gran centinela de la humanidad haciendo sonar el shofar. Amén. Antes, los profetas o los centinelas hacían sonar el shofar hecho con un cuerno de carnero. Cada sonido del shofar era una señal enviada al pueblo. Y según el sonido del shofar, el pueblo sabía lo que tenía que hacer. Cuando la Biblia habla de una trompeta, se trata de un cuerno de carnero llamado shofar. Incluso las llamadas a la oración se hacían por el sonido del shofar y no por el sonido de una campana o el grito del muezín. Estos objetos son diferentes. En 1 de Samuel 10, versículo 1, es con un frasco de aceite que Samuel unge a Saúl. Y en 1 de Samuel 16, versículo 13, es con un cuerno de aceite que el mismo Samuel unge a David. No es la misma cosa. Un pastor es un portero y debe gritar constantemente al profeta en Isaías 21, versículo 11. «Centinela, ¿qué es de la noche?». Un pastor, cualquiera que sea su grandeza, está en el campamento con el pueblo. Y si un centinela se convierte en pastor o predicador, entonces es igual a un hombre en el campamento. Y un profeta o predicador en el campamento que discute la revelación con un profeta en su puesto es la historia del bebé en la espalda que decía que pisó un pez mientras su madre cruzaba un río con él. Así que la revelación de un pastor o un hombre en el campamento no puede alcanzar la dimensión de la revelación de un profeta menor. Y la revelación de un profeta menor no puede alcanzar la dimensión de la revelación de un profeta mensajero. Por ejemplo, en una visión, había visto a una mujer misteriosa, de pie, sola y desnuda en el Edén, y oí su nombre, Lili, y era la primera mujer de Adán. Era la primera mujer que vivió sobre la tierra. Era un poco corpulenta y su piel era negra, pero no era lisa como nuestra piel. Esta es una dimensión de la revelación reservada a los profetas mensajeros. El profeta mensajero actúa solo en su generación, mientras que los profetas menores son varios en un país, como lo vemos en Hechos 13, versículo 1, y en tiempos de Elías. Y era a los profetas menores a quienes los profetas mensajeros daban el mandato de ir a ungir a los reyes. Y en el futuro, será un profeta menor el que orará por la consagración de un cargo vinculado a la predicación con imposición de la mano en lugar de un dirigente. Pues un sacerdote establecido o consagrado por una iglesia o un pastor es un hombre dotado por una mujer. Es un ministro de la iglesia y no de Cristo. Se nace con el ministerio y se muere con el ministerio. Y las descargas y sanciones no quitan el ministerio. Pero la falta de consagración rebaja la vista de un profeta. Y cuando dije que pasaba unos meses sin visión, era mi vista la que había bajado por falta de consagración. También, el amor al dinero, la mundanalidad y la sexualidad rebajan la vista de un profeta. Está escrito en Éxodo 23, versículo 8, que el dinero y los regalos ciegan a aquellos que ven claramente. Y aquellos que ven claramente son los profetas. Todas las profetisas y muchos profetas como Natán en el Antiguo Testamento eran profetas menores. El ministerio del profeta menor es universal, y los profetas menores pueden tener libros que son los hechos de sus ministerios. Oren para que Dios levante a profetas menores que se preocupan por su salvación, como en la iglesia de Antioquía según Hechos 13, versículo 1. La fe profética requiere esto. Y los profetas menores pueden guiar perfectamente los hombres a Dios porque son los pilares y las columnas de la fe profética. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y Amós
3, versículo 7, se aplica también a los profetas menores. El día en que Elías fue arrebatado, todos los hijos de los profetas que estaban en Gilgal, Betel, Jericó y en todo Israel sabían que Elías iba a ser arrebatado aquel día. Los hijos de profeta salían de ciudad en ciudad para encontrarse con Eliseo y le decían: «¿Sabes que hoy el Señor va a raptar a tu maestro de encima de tu cabeza?» Y Eliseo les contestaba: «Yo también lo sé, callaos». Y después de que Elías fue arrebatado, donde quiera que Eliseo iba, los profetas menores, que eran llamados hijos de profetas en el Antiguo Testamento, tenían la revelación de que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, y fueron a su encuentro, y se postraban ante él en señal de reconocimiento de Eliseo como su nuevo profeta mensajero. Y mientras estoy en la montaña, hermanos y hermanas de diferentes países me cuentan exactamente lo que está sucediendo conmigo en la montaña. Saben que he recibido 2 piedras como Moisés y que estas 2 piedras o predicaciones hablan de profecía y de sueños y visiones. Estos son los 2 fundamentos de la espera de la promesa eterna en contraposición a la catedral. Estaba a punto de enviar estos 2 capítulos juntos para la traducción cuando un hermano de Camerún me escribió diciendo: «Hermano Philip, te vi de pie en la cima de una montaña, y un hombre te hablaba desde el cielo, y el hombre se quejaba de los videos que da a los santos y que no son recibidos en su verdadero valor como los santos de antaño los recibían. El sol estaba rojo, y tu pie derecho estaba puesto sobre una piedra, y tu pie izquierdo estaba puesto sobre otra piedra. Ven, porque hemos elegido el camino de las revelaciones. Los hijos de profetas están aquí. Los profetas menores siempre han existido en la tierra en gran número. Y en los días del profeta Elías, Abdías escondió a 100 profetas menores a causa de Jezabel. Y así como Israel consultaba al Señor, así es como una asamblea que teme a Dios y se preocupa por la salvación consultará siempre al Señor. Para una decisión importante, cuando lo que quieres decir no se basa en una revelación, muestra moderación porque, como un automovilista, por un solo error puedes destruirlo todo. Una decisión debe basarse en una revelación. Cuando alguien proponga una idea o una decisión importante, le dirás: «Dada la importancia de tu idea, ¿puedes darnos la revelación de la que te ha inspirado?». Si él aprecia mal tu pregunta, entonces su idea venía del diablo. En el año 2000, justo antes de casarme con Séfora, vi que ella y yo íbamos a casarnos en una pinaza que flotaba sobre las aguas. Y cuando llegué a la pinaza, me dijeron que ella ya había venido a coger su anillo de boda y ya se había marchado. Así que me devolvieron el anillo y me desperté. Y el matrimonio en la pinaza con Séfora solo había vacilado hasta derramarse en el agua. Y en la etapa actual de revelación no debes cometer ese error como yo. Para un proyecto, una unión, un matrimonio, un contrato, una enfermedad para la que la medicina es impotente, o cualquier otra cosa importante, debes recurrir a las revelaciones. Cuando oramos, la respuesta de Dios puede llegar de inmediato o dentro de muchos días o semanas, como en Jeremías 42, versículo 1 al 7. Hablo aquí a los que aman a Dios y buscan a Dios y la salvación por medio de los profetas, y no a los que aman las iglesias y las religiones y los libros santos y que son enemigos de Dios. Es a través de la revelación que sabrás quién eres, lo que haces y hacia dónde vas. Sin las revelaciones, puedes ir contra Dios a pesar de tus buenas intenciones y recibirás un castigo. Para cada acto, además de tu buena intención, procura conocer la voluntad de Dios. Y un pastor no debe despreciar ni rechazar las revelaciones, ni apartar a su asamblea de las revelaciones. Una asamblea es como el campamento de Israel, y tú el pastor en medio del campamento. Tus ojos siempre deben estar vueltos hacia el centinela sobre la muralla, para advertirte del peligro que se avecina. Para mí, seguir a Dios o dirigir una asamblea ignorando los sueños y las visiones es como conducir un coche sin frenos, ignorando las señales de tráfico y los semáforos. Los sueños y las visiones son los códigos y las señales de tráfico en el camino hacia el paraíso. Por eso, cuando no entiendes un sueño, no debes ignorarlo inmediatamente. En materia de revelación,
Dios puede hablarte hoy y Satanás puede hablarte mañana, así como Satanás puede hablarte hoy y Dios puede hablarte mañana. Cuando razonas o rechazas lo que Dios o su profeta te ha dicho, inmediatamente se le concede al diablo el derecho de hablarte según tu corazón para extraviarte. Y es tu cambio o arrepentimiento lo que alejará a Satanás de ti. No tengan miedo de los falsos profetas y profetisas. El ángel de Dios está con nosotros. Si alguno les perturba con falsas revelaciones, Dios lo herirá y sus ojos lo verán. En materia de salvación, o ignoras o rechazas las revelaciones y estás en el camino del infierno, o las consideras y las sigues y estás en el camino del paraíso si ellas vienen de Dios. Por eso, ustedes deben elegir a dirigentes que valoren las revelaciones en lugar de un dirigente que haga pecar a todo el mundo siguiendo la Biblia o sus propios pensamientos. Un dirigente religioso que ama a Dios o teme a Dios siempre buscará las revelaciones, y la gracia y la bendición de Dios siempre estarán sobre él. Pero alguien que no ama las revelaciones es un pagano, e incluso sus buenas acciones y palabras lo llevarán al infierno. En mi vida, siempre he confiado en las revelaciones. Las áreas oscuras de mi vida eran los momentos en que dejé las revelaciones a un lado. Sé que es imposible pasar por alto las revelaciones para cumplir la voluntad de Dios o para ir al paraíso. La revelación tiene prioridad sobre nuestra voluntad. Y en Hechos 16, versículo 9, la visión para Macedonia había cambiado el programa de Pablo. Y después de Cacú, 154, fue sobre la base de la revelación que me retiré a la montaña. Y desde la cima de esta montaña veía todo lo que ocurría dentro del mensaje y las acciones de los enemigos contra el mensaje. Pero era aún sobre la base de la revelación que no decía nada. Si el rey David es el hombre según el corazón de Dios, es porque el rey David actuaba por revelación. El rey David tenía con él a los profetas Natán y Gad y a otros profetas, y los escuchaba. Sin embargo, David es un profeta. David es como un profeta menor convertido en pastor. Y el rey Salomón también tenía a los profetas Natán, Iddo, Ahías y a otros profetas con él, y los escuchaba. Sin embargo, Salomón es un profeta. El rey Asa tenía al profeta Oded y a otros profetas con él, y los escuchaba. El rey Josafat tenía a su lado al profeta Jehú y a otros profetas, y los escuchaba. Los reyes Ezequías y Osías tenían a su lado al profeta Isaías y a otros profetas, y los escuchaban. El rey Josías tenía a su lado a la profetisa Hulda, al profeta Jeremías y a otros profetas, y los escuchaba. Zorobabel tenía a su lado a los profetas Ageo y Zacarías, y los escuchaba. Esdras y Nehemías tenían a unos profetas a su lado, y los escuchaban. Israel, victoriosa sobre las naciones, era Israel que seguía los pasos de los profetas. Por eso, una iglesia sin profeta es como un ciego que camina. El profeta es el ojo del pueblo, es el ojo del cuerpo de Cristo, y puede ser una profetisa y están obligados a escucharla. Y ese es el aspecto de William Seymour y el pentecostalismo en la restitución. Y ahí es donde, en el ámbito de las revelaciones, interviene ahora el ministerio de la mujer. Y en la Biblia, la profetisa Débora había pedido a Israel que fuera a la guerra contra los cananeos con solo 2 tribus. Barak, el jefe del ejército de Israel, tenía miedo y le rogaba a la profetisa Débora que fuera a la guerra con ellos. Ella se negó porque era mujer. Barak insistió diciendo: «Si tú vas conmigo, yo iré». Y la profetisa Débora aceptó y fue a la guerra con Israel. Israel obtuvo la victoria e incluso mató al cruel Sísara, jefe de los cananeos, y Débora cantó un himno a Dios. A pesar de la presencia de los falsos profetas, todos los buenos reyes de Israel tenían siempre a su lado a verdaderos profetas a los que escuchaban, porque los profetas son mediadores entre Dios y los hombres. Si no rechazas el dinero porque existen falsos billetes de banco, tampoco debes rechazar a los profetas porque existen falsos profetas. Eso se impone a ti, y cada asamblea debe tener un registro de las revelaciones de sus miembros y velar por su cumplimiento. En nuestra marcha hacia Dios, cada uno tiene su manera de ver, pero seamos conscientes de que es necesariamente a través de un profeta como estaremos en la perfecta voluntad de Dios para nuestra salvación.
Y la iglesia viva del Señor Jesús no es una iglesia o una religión que camina por los libros santos o según su manera de ver, pero es la iglesia que camina en las huellas de los profetas. E Israel es el valle de los profetas. Y nuestra redención dependerá de nuestra voluntad de confiar en Dios a través de sus profetas, como clamó el rey Josafat en 2 de Crónicas 20, versículo 20, diciendo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados». Deben quedarse con un profeta mensajero vivo, y después de este profeta, deben buscar a otro profeta, como está escrito en Oseas 12, versículo 14, que «Por un profeta hizo salir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado». El rey Josafat dijo que confiáramos en los profetas como él mismo confía en los profetas. Y en 2 de Crónicas 20, versículo 3, fue junto a los profetas donde buscó a Dios. Y fue por instrucciones de un profeta que proclamó el ayuno. En Jeremías 42, Israel y sus sacerdotes e imanes y monjes fueron a consultar a Dios junto al profeta Jeremías. Y en 2 de Reyes 19, el rey Ezequías envió a los pastores, imanes y monjes que ayunaban a consultar a Dios junto al profeta Isaías. Y en dificultad, un pueblo espiritual enviará a sus pastores, imanes y monjes ayunando hacia un profeta para consultar a Dios. Deben quedarse solo con el mensaje del profeta y avanzar con los profetas menores que esperan a Dios antes de avanzar. Aparte de eso, es el eclipse. Es el mensaje del profeta lo que es la luz eterna y la gran escalera que llega a la puerta de los cielos, como lo indica el sueño del apóstol Robert Hutchko en Kakú 142, versículo 39. El eclipse o las tinieblas es la ausencia de revelación. Son las palabras del profeta mensajero mezcladas con los actos o inspiraciones de los sacerdotes que se pasean en el huerto. Y las predicaciones de estos sacerdotes pueden llevarles a inmovilizaciones y poluciones nocturnas. Aparte de un profeta vivo, están las tinieblas. Pero a pesar de la presencia de un profeta, puedes estar en las tinieblas si sigues a la persona del profeta y no su mensaje, que es la luz. Siempre hay dos grupos con un profeta. Hay un grupo iluminado que avanza con el mensaje del profeta y hay otro grupo en la oscuridad, sentado en la cátedra del profeta. Cuando el profeta o el sol viene sobre la tierra, ilumina siempre un lado de la tierra, mientras que el otro lado de la tierra permanece en la oscuridad. Esta es una ley divina. Ahora, ¿quién es el profeta? El profeta es el nazareno, el hombre consagrado a Dios. Es el vidente, el águila solitaria. Y un verdadero profeta, y los que creen en él, son siempre odiados sin causa por el mundo y los religiosos. El profeta mensajero es el único hombre de su generación que posee las llaves del reino de los cielos. Y él es la puerta del cielo en la tierra. Es él quien da las ropas del paraíso, según la talla de cada uno, por mandato del querubín de la santidad. Este querubín es un ángel alto y luminoso como el cristal y que exuda un gran poder. Y vi que el traje nupcial no era azul y blanco como yo había pensado, sino todo blanco. El ministerio del profeta es un ministerio difícil. Pablo dice que la muerte es una ganancia para él, y el profeta Jeremías llora hasta maldecir el día de su nacimiento. El profeta siempre está preocupado porque no sabe a dónde le enviará el ángel, como Jonás, y qué le dirá que haga o diga. Y el profeta es el habitante de las montañas. Pero la montaña no son solamente los ayunos, sino sobre todo una disposición espiritual permanente. Un profeta no acepta regalos a menos que le sean necesarios. Y un profeta nunca debe convertir a sus fieles en espías o milicianos. El Señor Jesús no lo hizo y su iglesia nunca lo hará. Nunca sean espías en medio de la gente o en grupos privados en Internet. Ninguno debe esconderse para mirar a la gente en su habitación. Los paganos y los militares. De acuerdo, pero un profeta y sus discípulos no pueden espiar. En 2 de Reyes 6, Eliseo no envió espías a Siria. Y un profeta nunca debe convertir una información en revelación. Además, un profeta está lleno de calma y moderación. Por ejemplo,
el apóstol Luis Coronado de México estaba visitando la asamblea de Cancún. Y mientras estaba hablando una hermana y él la miraba, tuvo una visión sobre la hermana. Pero no dijo nada hasta que llegó a casa. Y entonces llamó a la hermana a través de su mujer y, he aquí, todo lo que la visión había revelado era correcto. Y un domingo por la mañana, en la asamblea de Siquensi, después de la alabanza, mientras el pastor Bruno escribía en la pizarra el tema de su predicación, la hermana Rosine vio en visión a un hombre que se movía entre el púlpito y la asamblea. El hombre iba vestido con un extraño traje compuesto por todas las banderas de las naciones de la tierra. La hermana Rosina se volvió para ver si la asamblea también veía al hombre y vio que toda la asamblea estaba vestida con un uniforme blanco. Me envió la visión al final del culto, pero no se lo dijo a nadie. Un profeta habla cuando es realmente necesario. Esto es diferente de un mero fiel. Incluso ciertas revelaciones, el profeta las guarda para sí mismo. Es un secreto entre Dios y él, según Amós 3, versículo 7. Es como un hombre y su mujer. Ahora, un profeta no es una cabina telefónica en la que hay que abandonar su propia consagración y venir en cualquier momento para llamar o recibir mensajes de Dios. Y guárdense de hablar en contra de un profeta, aunque esté equivocado o rechazado por Dios. Dios siempre tiene su unción sobre un profeta que ha utilizado. Un profeta rechazado es como una mujer rechazada con la dote con ella. Saúl y Balaam y el viejo profeta de Primera de Reyes 13 son ejemplos. Y cuando muere un hombre profeta, que sea mensajero o menor, no lo lloran ni le hacen un funeral. Los que son profetas como él vienen y giran alrededor de su ataúd o de su cuerpo 3 veces y lo entierran. Vienen a gravitar en torno a él como en torno a la estrella polar y se van a continuar su combate. Este es el misterio de Cacú 124, versículo 60. Y no se viene en peregrinación a la tumba de un profeta. Así sucede con los profetas y el ministerio de profeta. Acaban de escuchar Cacú capítulo 155. Instrucciones sobre el profetismo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.